Todos nos hemos hecho esta pregunta alguna vez, ¿no? ¿De dónde venimos? Durante generaciones la respuesta parecía bastante clara, una historia de supervivencia en la sabana que nos hizo como somos. Pero, ¿y si esa historia no fuera toda la verdad? ¿Y si el motor de nuestra evolución no estuviera ahí fuera, sino aquí dentro? La historia que nos contaron en el cole, ¿verdad? La hipótesis de la sabana. Y sonaba súper lógica. Los bosques se reducen, llega la hierba alta y, oye, para sobrevivir, para ver si venía un depredador, había que ponerse de pie. Parecía que no había otra. El entorno manda, nos adaptamos. Y punto. Y de repente, ¡zas!, llega la ciencia y lo pone todo patas arriba, que es lo que mejor se le da. Una frase, solo una, de un pez gordo de la paleontología, Philip Tobias, diciendo que la hipótesis de la sabana está muerta. Así, tal cual. Imaginen el shock. La base de todo lo que creíamos saber sobre nuestros orígenes se vino abajo. Vale, pero ¿por qué muerta? ¿Qué pruebas había? Pues aquí viene lo bueno. Fósiles como el de Littlefoots, que es una pasada de esqueleto casi entero, contaron otra historia. Sus pies eran para trepar árboles. Y no solo eso, los fósiles de plantas y animales de la época decían lo mismo. Aquello era un bosque, no una sabana. La conclusión era, bueno, era una locura, ya caminábamos erguidos antes de bajar de los árboles. Así que, vuelta a empezar, borrón y cuenta nuevo para los científicos. Claro, la pregunta era obvia. Si no fue el entorno, entonces ¿qué narices fue? Y aquí es cuando la investigación da un giro de 180 grados. Se deja de mirar el paisaje y se empieza a mirar hacia adentro, a nuestro propio cuerpo, a nuestra biología. Y ahí surge una idea fascinante, la de un plan interno, como si lleváramos las instrucciones de nuestra evolución escritas en nuestro propio código. Y la clave, curiosamente, la encontró una paleontóloga, Anne d'Ambricourt, con un gesto súper sencillo, casi tonto. Estaba estudiando cráneos fósiles y se le ocurrió darles la vuelta, ponerlos boca abajo, y al hacerlo vio algo que nadie había visto en décadas. Un patrón, una secuencia que se repetía una y otra vez oculta en la base del cráneo. Y aquí viene la conexión que es para alucinar. D'Ambricourt vio que los cráneos de nuestros antepasados, a lo largo de millones de años, cambiaban siempre de la misma manera, siguiendo una dirección. Y a la vez, en la otra punta del mundo científico, los ortodoncistas se estaban dando cuenta de algo increíble, que los dientes desalineados de los niños de hoy no son un problema de dientes, no, son una señal de que el cráneo entero sigue cambiando. O sea, estamos viendo el mismo proceso evolutivo en acción, ahora mismo. Así que teníamos dos pistas que parecían no tener nada que ver, fósiles de hace millones de años y los dientes de los niños de hoy. Pero las dos apuntaban exactamente al mismo sitio, a un único culpable, a la pieza central de todo este puzzle, a un hueso muy concreto. Les presento al protagonista de nuestra historia, el hueso esfenoides. ¿A que no suena de nada, eh? Pues es literalmente la piedra angular de nuestro cráneo. Imaginen que es el chasis de un coche. Todo lo demás, la cara, las mandíbulas, el cerebro, se monta sobre él. Su forma y su posición lo cambian absolutamente todo. Y este hueso funciona como una especie de reloj biológico interno. Ojo a esto. Cuando somos apenas un embrión, entre la 7ª y la 8ª semana, este hueso, que empieza siendo plano, de repente se dobla, se flexiona. Y ese simple movimiento es como el pistoletazo de salida que pone en marcha una cascada de cambios que acaban definiendo cómo es nuestra cara, cómo andamos, todo. Entonces, la idea de una evolución lenta, pasito a pasito, quizá no sea tan así. Lo que esta teoría propone es algo más parecido a grandes saltos. 5 saltos evolutivos en 60 millones de años. Y el motor de cada uno de esos saltos fue siempre el mismo. Un cambio en cómo se doblaba ese huesecito, el esfenoides. Esta línea de tiempo lo resume genial. Empezamos hace 60 millones de años con una base del cráneo plana, como la de los prosimios. Y a partir de ahí, ¡pum!, primera flexión y aparecen los monos. ¡Pum!, segunda flexión, los grandes simios. Y así, en 5 saltos, cada vez con una flexión mayor hasta llegar a nosotros. Vamos a ver el primer salto, el que lo empezó todo. Nos vamos 40 millones de años atrás. Por primera vez, el esfenoides se dobla. Una mutación, un cambio, que crea una nueva línea evolutiva y nos separa del resto de primates más antiguos. ¿Y qué pasó con esa primera flexión? Pues algo que lo cambió todo. Los ojos, que estaban a los lados de la cara, se movieron hacia el frente. ¿Y eso qué nos dio? Visión en 3 dimensiones, estereoscópica. Por primera vez, nuestros antepasados podían calcular distancias, ver la profundidad, algo vital si vives saltando de rama en rama. Saltamos en el tiempo. Vámonos ahora al tercer gran cambio, hace unos 6 millones de años. Este es un momento clave, porque una nueva flexión del esfenoides da paso a uno de los ancestros más famosos de la familia y marca el pistoletazo de salida de nuestra propia línea evolutiva.
La diferencia es brutal. Los grandes simios de la época iban a 4 patas, apoyándose en los nudillos, pero los Australopithecus, gracias a este cambio, ya se ponían de pie. Vale, de forma un poco torpe e inestable, pero se ponían de pie. Su cerebro era más complejo y aunque todavía vivían en los árboles, ya empezaban a bajar y a explorar el suelo. El mundo se les hizo más grande. Y llegamos al cuarto salto. Hace 2 millones de años. Este es monumental. La flexión del esfenoides es aún mayor, y con ella nace el género Homo, nuestro género. Y esto ya no es solo un cambio de postura o de cerebro, esto es el principio de todo, la cultura, las herramientas, el lenguaje. Con este cambio, de repente, ya no solo andamos erguidos, sino que corremos. Dominamos el bipedismo. Pero lo más increíble es que la laringe baja de posición, se libera, y eso abre la puerta a el lenguaje. Ojo, no un lenguaje como el nuestro, sino probablemente uno basado en chasquidos, como el de los pueblos Khoisan del sur de África. Y con esa nueva habilidad para comunicarnos y un cuerpo hecho para recorrer distancias, por primera vez salimos de África a comernos el mundo. Y así llegamos al último salto, por ahora, el que nos hizo como somos. Hace poquísimo, en tiempo evolutivo, claro, solo unos 160.000 años. El esfenoides se flexiona por 5ª vez. ¿Y el resultado? Bueno, el resultado somos nosotros, el Homo sapiens. Esta 5ª flexión fue como un Big Bang para nuestro cerebro. No es que se hiciera más grande, que también, sino que se volvió mucho más complejo, con más conexiones y mejor riego sanguíneo. Y eso se notó fuera. De repente, ¡boom!, explosión cultural. El arte en las cuevas, los símbolos, la capacidad de pensar en abstracto, de imaginar. Pero, ¿creíamos que la historia acababa aquí? Pues no, porque ese plan interno, ese relojito biológico que lleva 60 millones de años en marcha, sigue funcionando. La evolución no ha parado, para nada, y las pruebas están por todas partes. ¿Se acuerdan de lo que comentamos de los dientes y los ortodoncistas, verdad? Pues miren estos datos, porque son la prueba del delito. Hasta un 95% de los niños en Japón con las mandíbulas desalineadas. Esto no es una epidemia de dientes torcidos, no. Es la evolución en directo. Nuestros cráneos siguen cambiando, se están reestructurando delante de nuestras narices. La gran pregunta, entonces, es ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues si seguimos la tendencia, los científicos se atreven a dibujar un retrato robot del Homo futurus. Y sería algo así. Un cráneo más alto, más redondo, unas mandíbulas mucho más pequeñas, casi testimoniales, y por supuesto, un cerebro todavía más complejo, con más conexiones neuronales. Y aquí la cosa se pone seria, porque por primera vez en la historia del planeta, una especie es consciente de que está evolucionando. Y no solo eso, tenemos la tecnología para influir en esa evolución. Somos la primera especie que puede coger las riendas de su propio destino biológico. Y la pregunta es, da un poco de vértigo. ¿Lo haremos bien? Así que la próxima vez que nos miremos al espejo, hay que recordar una cosa. No estamos viendo el final del camino, el producto terminado. Estamos viendo solo un fotograma de una película larguísima, una historia que empezó hace 60 millones de años, escrita en nuestros propios huesos y cuyo siguiente capítulo se está escribiendo ahora mismo.